Entonces, retomemos donde lo dejamos. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos sobre reproducción y hablamos específicamente sobre reproducción asexual? Es decir, cuando no hace falta la intervención de otro individuo. Es como la versión más autónoma, autosuficiente, egoísta y levemente aburrida, pero bastante conveniente de la reproducción, ¿sí? Y habíamos dicho que tiene un montón de ventajas a nivel de practicidad, de velocidad, pero que tiene esta desventaja de que al generar copias genéticamente idénticas, no hay diversidad genética, lo cual en general se asume que es algo que no es del todo conveniente bajo ciertas circunstancias, porque no hay variabilidad sobre la cual los procesos naturales de selección puedan actuar. Entonces no hay ningún tipo de diversidad de variante, con lo cual si algo afecta a uno, afecta a todos por igual. Y por eso es que se cree que es el principal motivo por el cual existe el otro tipo de reproducción, que es la reproducción sexual. La reproducción sexual se define básicamente como un tipo de reproducción en el que hay una combinación de información genética proveniente de individuos distintos. Lo vamos a ver desde el punto de vista de, más que nada, de los eucariotas y con mucho énfasis en los eucariotas multicelulares, porque los procariotas, las bacterias, arqueas y demás, también son capaces de reproducirse con mecanismos que les permiten combinar información genética de distintos individuos, pero tienen sistemas un poquito más intrincados y diferentes e interesantes, pero que pueden ser vistos un poco más adelante. En general, tanto en organismos unicelulares eucarióticos como en organismos multicelulares, la reproducción sexual se da a partir de la fusión de dos células reproductivas especializadas. ¿Sí? Es decir, son células cuya principal función es la reproducción sexual, es fusionarse entre sí digamos, para poder combinar material genético. Y estas células se llaman gametas. O sea que voy a hablar un montón de gametas y va a aparecer la palabra gamética y sus derivados un montón de veces, refiriéndose a células especializadas en la reproducción sexual. En general, pero no siempre, como casi todo en la biología, implica dos progenitores, es decir, dos individuos distintos. Hay casos de reproducción que se reconoce como sexual en la cual hay lo que se llama la autofertilización, donde ambas gametas provienen del mismo individuo. Y lo que hace la reproducción sexual es recombinar en la progenie los genomas de los progenitores. Es decir, cada progenitor va a aportar material genético propio y esa progenie, al tomar material genético de uno y de otro, lo que va a hacer es una recombinación, porque su información genética no va a ser idéntica ni a la de un progenitor ni a la del otro, sino una combinación de ambos. Y un aspecto muy importante que tiene la reproducción sexual es que para lograr esta recombinación de genomas, hace uso de un proceso de división celular especializado que se llama meiosis. Y el objetivo principal de la meiosis tiene que ver con lograr sostener que el tamaño del genoma de la progenie sea similar al de los progenitores. Y ahí es donde tenemos que hablar entonces de los genomas, de nuestros amigos los cromosomas y de un concepto que es el concepto de ploidía. ¿Qué es un genoma? Algo que si no dije antes, tuvieron que adivinarlo para el parcial. Es el conjunto completo de información genética presente en un organismo. ¿Sí? O sea, lo que básicamente es el contenido
de información de todas las moléculas de ADN que hay en cada célula de ese organismo. O en la célula de un organismo si es uno solo, si es unicelular. ¿De qué está compuesto el genoma? ¿Y esos genes dónde están? En el ADN. Menos timidez, vayan nomás, a lo sumo se pueden equivocar. Si se equivocan, los corregiré rápidamente. Bien, el genoma está en el ADN. ¿Y el ADN qué es? Una molécula, una macromolécula. Dentro de cada núcleo de cada célula hay ADN, hay una o más moléculas de ADN. Cada una de esas moléculas, llegado el momento, se puede condensar, o sea, está combinado con proteínas formando la cromatina, esa cromatina se puede condensar de modo de que de cada molécula más las proteínas se forma un cromosoma. ¿Sí? Bien, entonces el genoma está conformado por una serie de cromosomas. Cada cromosoma contiene un montón de genes y otra información. Bueno, el genoma está conformado por un juego de n moléculas de ADN. Cada una tiene distintos genes. Es decir, yo tengo todos mis genes repartidos en distintos cromosomas. Es n porque no todos los organismos tienen la misma cantidad de moléculas. Algunos tienen más, otros tienen menos. Bien. Este número n, este juego de cromosomas donde cada cromosoma que yo tengo tiene genes distintos, es decir, no se repiten los genes, conforma el genoma básico y es lo que se llama el número haploide. Haploide viene del griego haplos, que quiere decir simple o único, y es básicamente el conjunto mínimo de información genética. ¿Sí? Si yo reduzco, saco un cromosoma de este juego de cromosomas, estoy en faltante, estoy eliminando genes, eliminando proteínas, eliminando capacidades y funciones de ese organismo. Si yo me llevo un cromosoma de ese juego, probablemente ese organismo no pueda funcionar adecuadamente. En este ejemplo, por ejemplo, este organismo tiene 3 moléculas de ADN en su juego básico, ¿sí? Cada una tiene moléculas genes distintos, una molécula distinta, secuencias distintas, y está representada entonces con colores distintos, para que las puedan distinguir. Las moléculas pueden tener distinto tamaño y por lo tanto los cromosomas, cuando se condensan, tienen distinto tamaño. Otra cosa que puede variar los cromosomas que se representa es dónde está el centrómero, el lugar por donde se une en un cromosoma las cromátidas, puede variar. Hay toda una terminología de dependiendo de dónde está el centrómero, puede estar en el medio, en la punta, a la mitad de camino. Entonces, acá se representa que estos cromosomas, además de tener distinto tamaño, que quiere decir que la molécula de ADN es distinta, tienen sus centrómeros en distintas localizaciones. Muchos organismos, a lo largo de su vida, llevan más de un juego de cromosomas. Es decir, que en cada célula, en cada núcleo, en vez de haber un único juego de cromosomas, pueden tener más de un juego de cromosomas. Entonces, lo primero que pueden tener es que en vez de tener un juego de cromosomas, tienen 2 juegos de cromosomas. Y eso se lo llama diploidía. Entonces, en un organismo diploide, el número haploide se multiplica por 2. Es 2 veces n. Entonces, la cantidad de cromosomas es 2n. Si el número haploide, en este ejemplo, es 3, el número diploide es 2 por 3, que es 6 cromosomas. Hay organismos que tienen más juegos de cromosomas. Por ejemplo, hay organismos que tienen 3 juegos de cromosomas. ¿Y cómo los llamamos entonces? Triploides. Hay organismos que tienen 4 juegos de cromosomas. Por ejemplo, ¿qué organismo tendría 3? O sea, tendría un triploide.
Los salmones híbridos, ¿ustedes escucharon las truchas o salmones híbridos de criadero? Son triploides. ¿Pero es porque están alteradas genéticamente o algo así? No, porque es la información, pero sí es un tipo de combinación que hace que esos salmones sean estériles. Ahora vamos a ver por qué. Y si tienen 4 juegos, son tetraploides. Si tienen 5, son pentaploides. Si tienen 6, son hexaploides. Y después, si saben los números en griego, pueden sacar heptaploides, octoploides, nonaploides, decaploides, un decaploide y así hasta al infinito. En general, cuando pasamos de diploide o de triploide, nos hacemos la vida simple y decimos poliploide, que tiene una ploidía múltiple. Entonces, en general, los organismos que son más de 2 N se los llama también poliploides. Y entonces, la ploidía es la cantidad de juegos de cromosomas que tiene un organismo. Si yo le pregunto, ¿cuál es la ploidía de un organismo que tiene 2 juegos de cromosomas? Es que es diploide o tiene 2N. Cuando es un organismo triploide, tiene 3N. ¿Estamos hasta ahí? No entiendo los juegos de cromosomas. Y porque esto es un juego como un set, un conjunto de cosas separadas. Si yo repito esto, este está 2 veces, este está 2 veces y este está 2 veces. ¿Sí? ¿Son cromosomas diferentes? Son cromosomas. Bueno, qué buena pregunta. Estos van a tener los mismos genes. Van a codificar para las mismas proteínas. Este y este. Este y este codifican para un conjunto distinto de proteínas. ¿Sí? Es decir, si yo pienso en cuántos genes distintos tiene un organismo, bueno, eso va a estar representado en su juego haploide, que es su juego básico. Yo podría agarrar estos 6 cromosomas y repartir 3 y 3, pero en vez de agarrar uno de cada, agarro, por ejemplo, estos 2 y este, y lo divido acá. ¿Sí? Ahora, si yo reparto esto, a este le están faltando todos los genes que estaban acá, y a este le están faltando todos los genes que estaban acá. ¿Sí? O sea que, si bien yo podría repartir esto en sus juegos básicos, es importante que al final me quede por lo menos uno de cada del juego. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Bien. Ahora volviendo a tu pregunta. ¿Este y este son iguales? ¿Qué quiere decir iguales? ¿Iguales porque tienen los mismos genes? Sí, son iguales porque tienen los mismos genes. Ahora, ¿esos genes son iguales base a base? ¿La secuencia es la misma? No necesariamente. Dos cromosomas que codifican para los mismos genes, es decir, los 2 cromosomas, por ejemplo, en este caso, que codifican para los mismos genes, los 2 colorados o los 2 violetas o los 2 amarillos, se llaman cromosomas homólogos. Son del mismo, digamos, pertenecen al mismo cromosoma. ¿Son idénticos? No necesariamente. ¿Van a tener los mismos genes? Sí, por eso son homólogos. Si tienen los mismos genes, son homólogos. Si son homólogos, tienen los mismos genes, por definición. Supongamos un organismo diploide que tiene 2 juegos, va a tener un par homólogo, es decir, un par de cromosomas homólogos, para cada uno de los distintos tipos de cromosomas que tiene en su variedad. Por ejemplo, en este ejemplo, con solo un n igual a 2, un diploide va a tener 1, 2, 3, 4, es decir, 2 por n, 2 por 2, cromosomas en total, y va a tener 2 pares homólogos. Nosotros, ¿cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? 46. ¿Cuántos pares homólogos tenemos? ¿Qué somos nosotros? ¿Cuál es nuestra ploidía? Somos diploides, es decir, que tenemos uno de cada. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro número de pares homólogos? 23. O sea que tenemos 23 cromosomas que son distintos, cada uno con genes distintos. Y además de cada uno de esos tenemos, claro, de cada uno de esos tenemos 2.
y son homólogos. ¿Por qué tenemos 2 de cada? Exactamente, uno es la copia materna y otro es la copia materna, la copia paterna. Por lo tanto, nuestros padres nos heredan un juego cada uno. Ahora, ¿nuestros padres son haploides o diploides? Son diploides. O sea, que ellos, ¿cuántos pares tienen? 2. Bueno, tienen los mismos, o sea, nuestros padres tienen 46 cromosomas como tenemos nosotros. Pero cada uno de ellos nos pasa la mitad. Ahora, ¿nos puede pasar cualquier mitad? Agarro los 46 así, taca, 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 agarro los primeros 23 que veo y adentro. No. Tienen que ser uno de cada. Es decir, un juego completo. Si no nos pasan un juego completo, si nos pasan uno de más, uno de menos, a nosotros nos va a estar faltando o sobrando información. Y tanto que falte como que sobre, suele hacer que nosotros no estemos o no estemos muy bien. ¿Sí? Entonces, ahí se empieza a entender por qué los genes, las moléculas del par homólogo no necesariamente son iguales. Porque vienen de personas distintas. ¿Qué pueden tener? Variantes distintas. Pueden ser mutaciones o pueden haberlas heredado de sus propios padres. ¿Sí? Pero lo que quiere decir es que, entonces, si bien son los mismos genes, el gen, la versión que heredo de mi padre, la que heredo de mi madre, pueden tener diferencias. Y esas diferencias, que son diferencias a nivel de las bases, en la secuencia de ese gen, dependiendo de dónde caen, pueden hacer que la proteína que codifiquen sea levemente distinta y por lo tanto el resultado de lo que haga esa proteína sea distinto. Y eso puede seguir desde el grupo sanguíneo, los antígenos que se generan en la sangre cuando vimos, ¿se acuerdan cuando vimos grupos sanguíneos? Bueno, está ahí la diferencia. O el color del pelo, o la tendencia a la diabetes, o la tendencia a ser más alto o más bajo, o cualquier otro rasgo que ustedes se puedan imaginar. ¿Sí? Hay una versión, una variante de ese gen que vino de mi padre, que puede ser distinta a la que vino de mi madre. ¿Se acuerdan cómo se llamaban las variantes de un mismo gen? Genotipo es la descripción de esas variantes, pero las variantes en sí, ¿cómo se llaman? ¿Eh? Alelos, muy bien. Son alelos. Entonces, lo que va a diferenciar a este cromosoma o a un gen en este cromosoma del mismo gen en el cromosoma del par homólogo es si es una variante alélica o no. Es decir, si la secuencia es levemente distinta y aunque esté codificando para la misma proteína, la misma función, esa variante sea un poco distinta y genere un fenotipo distinto. Decimos que tenemos 46 cromosomas. Sí. 46, ¿dónde? O sea, por cada célula. Ah. Salvo en ciertas células. ¿Por qué? Dijimos que estamos hablando de reproducción sexual, ¿no? No nos vayamos de tema. Dijimos que la reproducción sexual resulta de la fusión de células especializadas. Por lo tanto, si yo tengo 46, mis hijos tienen que tener 46 y tengo que combinar mis células con las células de una madre, en mi caso, para hacer ese hijo o hija. ¿Sí? Ya dijeron que necesito yo pasarle a 23 y mamá le tiene que pasar a 23. ¿Y eso en dónde pasan esos 23? En las gametas. O sea que las gametas, ¿cuántos cromosomas van a tener? 23. Y por lo tanto, ¿cómo son? ¿Cuál es su ploidía? Son haploides. ¿Sí? O sea que la gran mayoría de mis células y las de ustedes son diploides, salvo las gametas que van a ser haploides. Entonces, como dijimos, las dos versiones de un mismo gen en el cromosoma del par pueden ser alelos, ¿sí? Pueden ser el mismo alelo,
si es la misma variante o pueden ser variantes distintas. Por ejemplo, si acá hubiera un gen que codifica para una enzima que forma el pigmento azul y hay una variante que funciona esa enzima y una variante que no funciona, acá tenemos el alelo que llamaremos el alelo de flores de color y el alelo de flores blancas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de genética? En el caso de flores hay un gen en algún lado en un cromosoma que codifica una enzima que fabrica el pigmento que le da color. Si esa enzima, si el gen que codifica para esa enzima tiene una variante alélica que no funciona bien la enzima, entonces no se hace pigmento y la flor resultante, el fenotipo, va a ser sin color. Volvamos a otro término que mencionamos y que ahora va a ser importante de nuevo, que son cromosomas y cromátidas. Recuerden que después de la fase S, es decir, después de la fase en que se replica el ADN, hay 2 moléculas de ADN idénticas por cada molécula que había antes, ¿sí? Y por lo tanto, si cada molécula se condensa, entonces, cuando se condensan después de la fase S y se condensa, ese cromosoma va a tener 2 copias de esa molécula de ADN. Entonces yo tenía una molécula de ADN y otra en un par homólogo. Cuando ocurre la fase S, se replica cada una de las dos y yo tengo, entonces, el típico cromosoma que tiene 2 cromátidas. ¿Sí? La cromátida representa una única molécula de ADN, el cromosoma es el conjunto. Un cromosoma después de la fase S va a siempre tener 2 cromátidas. Ahora, cuando en la mitosis se separaban esas cromátidas, ese cromosoma se partía, quedaban, cada uno de los 2 que quedaban también se llaman cromosomas, pero son de una sola cromátida. ¿Confuso? Sí, así es la vida. Fíjense acá entonces que les muestra, por ejemplo, un ejemplo de una molécula de ADN y da como ejemplo 4 genes. ¿Sí? Y estos 4 genes tienen distintos alelos. Por ejemplo, este gen tiene G grande en este cromosoma y G chiquita en este otro. Y este otro gen tiene también 2 alelos, R grande, R chiquita, y así. ¿Sí? Este gen o este lugar donde está este gen se llama locus, es un término que lo van a ver un montón, el plural de locus es loci o loci. Y acá tenemos entonces 4 genes con 4 loci. Cuando se replica el ADN, esa copia, en principio, si todo sale bien, es perfecta. Por lo tanto, en la cromátida hermana que va a aparecer en el cromosoma, va a tener el mismo alelo. G grande será G grande, G chica será G chica. ¿Sí? Estas copias van a tener el mismo alelo. ¿Estamos hasta ahí? En mitosis, cuando esto se separe, cada una célula hija va a recibir esto. ¿Sí? Lo mismo, o sea que el contenido genético va a ser el mismo. Un par homólogo con las distintas variantes incorporadas dentro de ese cromosoma en particular. Cada molécula de ADN con las proteínas asociadas se llama cromátida. Las cromátidas de un mismo cromosoma son cromátidas hermanas. Siempre la cromátida hermana que está en el mismo cromosoma va a ser idéntica genéticamente a la otra. Idéntica genéticamente en sentido De los mismos genes y la misma información, el mismo alelo. Porque es una copia. pero pueden tener alelos diferentes. ¿Pueden tener alelos diferentes? ¿Pueden? ¿De dónde sale la cromatida hermana? De otro. ¿Cómo se forma esta segunda molécula? Es una copia durante la replicación del ADN. Por lo tanto, tiene que ser la misma. ¿Queda claro eso? Vamos a hablar un montón de cromosomas, cromátidas. Se van a volver locos con los cromosomas y las cromátidas, así que más vale que entiendan qué es lo que son. Bien. Entonces, acá hay una cuestión que ya la dejamos aparecer, que es, bueno, ¿cómo se conserva la haploidea? Porque, ¿qué pasa? Si yo agarro, digamos, bueno, hacer proceso sexual, tengo que combinar 2 células, fusionarlas, combinar los genomas. Bárbaro. Agarro una célula cualquiera de papá, una célula cualquiera de mamá, o no necesariamente tiene que ser papá y mamá, pero tienen que ser 2 individuos. Y
¿qué pasa? La fusiono, combino los genomas, ¿y qué pasa con la ploidía? Tendríamos 92. Y tenías haploidea de 2 gametas. Bien, si yo tengo 2 gametas haploides y las combino, ¿cómo es la ploidía de la célula resultante? Es diploide. ¿Sí? Bueno, ahora, si yo fusiono 2 células diploides, ¿el resultante cómo es? Tetraploide. Sigamos, supongamos que partimos de organismos que son haploides. Fusionaron y sus hijos son diploides. Esos hijos tienen nietos, que son tetraploides. Esos nietos tienen bisnietos, que son octoploides, y así seguimos. Llega un momento en que esto escala a una cantidad de ADN por célula que es más grande de lo que entra en una célula. No es negocio. ¿Se puede averiguar tipo de dónde viene cada uno? Tipo, hacerlo del antepasado. ¿Eh? ¿El antepasado? Sí, ahora, a lo que voy es que esto, si sigue así, implica una duplicación del tamaño genómico en cada generación y no es sostenible. Por lo tanto, necesariamente para que yo pueda, mi descendencia pueda sostener la misma ploidía a lo largo de las generaciones, no puedo simplemente fusionar cualquier célula. Lo que necesito es agarrar mis células y reducirlas a la mitad. Porque entonces cuando combino de a 2, se recupera el número. O sea, si yo tengo 46 cromosomas y mi especie tiene 46 cromosomas y quiero que mis hijos tengan 46 cromosomas y sí o sí necesito otro individuo con que fusionar células, entonces lo que voy a tener que hacer es, primero, dividir mi ploidía a la mitad, de las células que voy a usar a la mitad de la ploidía, para que cuando después se combinen, recuperen la ploidía. Entonces, si soy diploide, necesito dividir esos 2 juegos en uno para que hacer células haploides. ¿Sí? Suena razonable. ¿Eh? Siguen quedando diploides, porque son solo algunas células que van a hacer este proceso de dividir la ploidía. Entonces, es necesario reducir la mitad de la ploidía de las células reproductivas ante la fusión. Y ahora, ahí va una cosa. ¿Cuándo puedo yo reducir la ploidía a la mitad? Claro, o sea, si yo soy haploide, esto no lo puedo hacer. ¿Sí? Un organismo haploide no puede dividir a la mitad su ploidía, porque entonces le pasa, ahí sí se queda sin genes, con la mitad, pierde genes. Entonces, necesariamente, yo necesito ser por lo menos diploide. ¿Cuál es la otra condición para que esto salga bien con la ploidía? O sea, no puedo ser haploide. Puedo ser diploide. El otro tiene que tener más o menos el mismo sistema, eso seguro. Pero además, ¿qué más es importante? Piensen, ¿qué tipo de ploidías puedo tener? Claro. Pares. Exactamente. Porque si soy impar, no puedo dividir en un número entero. Si soy triploide y divido a la mitad, no puedo dividir en un juego y medio. ¿Sí? Y es por eso que cuando un organismo, por el motivo que sea, acaba siendo triploide, no puede hacer esa división de ploidías adecuadamente para generar gametas que funcionen bien. ¿Sí? Por eso son estériles los salmones. Bien, entonces, ahora, ¿cómo hacen las células para reducir esa ploidía? Bueno, tienen un mecanismo particular, una variante de la mitosis, que se llama meiosis, que es una variante que le va a permitir reducir su ploidía a la mitad. Y la meiosis se construye o evolucionó como una derivación compleja y modificada de la mitosis. Requiere, previo a que suceda, lo mismo que sucede con la mitosis, que es que haya una replicación de ADN. Es decir, que al principio de la meiosis, es como al principio de la mitosis, tengo cromosomas que tienen 2 cromátidas.
Y tengo los pares homólogos, en el caso de organismos diploides. Entonces, la meiosis es un tipo de división celular que se llama reduccional porque reduce a la mitad la ploidía de los núcleos. ¿Qué es la meiosis? Va a reducir a la mitad la ploidía. Es decir, si era diploide, la va a ser haploide, si era tetraploide, la va a ser diploide, si era octoploide, la va a ser tetraploide. Y así. Y si era una ploidía impar, si era haploide, tetraploide, haploide, triploide, pentaploide, heptaploide, están en el horno. ¿En qué consiste? Básicamente lo que van a tener es que tienen un ciclo de replicación de ADN, es decir, una fase S donde se replica el ADN, igual que en la mitosis, seguido de no un ciclo de división como en la mitosis, sino de 2 ciclos de división. Es decir, que la célula inicial va a pasar por 2 ciclos de división celular, pero en el medio, entre el primer y el segundo ciclo de división, no va a volver a replicar su ADN. Primera pregunta, entonces. En la mitosis, que es un ciclo de replicación y un ciclo de división, ¿cuántas células hija obtengo? 2. En la meiosis, si les estoy diciendo que es un ciclo de replicación de ADN y 2 ciclos de división, ¿cuántas células hijas voy a tener al final? 4. La primera se divide en 2 y cada una de las 2 se divide en 2. Esa fase de aglomeración del ADN te alcanza para todo el... Bueno, sí, pero partamos de un organismo haploide. Vamos a hacer la cuenta en seres humanos, por ejemplo. Partís de una célula en G1, tiene 46 cromosomas, 46 moléculas de ADN. Hace mitosis. Antes de hacer mitosis va a pasar por la fase S, replica su ADN. ¿Cuántas moléculas de ADN va a tener? El doble. O sea, 84 moléculas de cromosomas. 84. Si yo parto de que tengo 46 moléculas de ADN, ¿sí? 46 cromosomas, ¿no? En humanos. Hago un ciclo de replicación celular, de replicación de ADN. Paso por la fase S. Cada molécula se replica. O sea que ahora son 2 de esas. ¿Cuántas moléculas de ADN hay en total en ese núcleo? 92. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Cada una de esas moléculas se va a condensar en una cromátida. Las cromátidas que resultaron, que fueron las que son iguales porque son copia una de otra en la replicación, quedan unidas en un mismo cromosoma. Entonces, en ese momento, cuando empieza la mitosis, ¿cuántos cromosomas tengo? 46. ¿Cuántas cromátidas tengo? 92. Bien. ¿Qué ocurre en la mitosis? ¿Se acuerdan? Se forman los cromosomas en la profase, en la metafase se alinean en el uso de la célula y luego en la anafase se separan. ¿Cómo se separan? Claro, las cromátidas que estaban enganchadas en el centrómero, no en el centríolo, sino en el centrómero, se separan y va cada una a cada lado. Entonces, de ese modo siempre va una cromátida de cada cromosoma para allá. Entonces, en ese núcleo, cada uno de los 2 núcleos que resultan de la división, ¿cuántos cromosomas termina habiendo? 46. Está bien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser así, porque tienen que ser iguales. Bien. Ahora, en la meiosis va a haber un segundo ciclo de división. O sea, en el primer ciclo de división, ¿cuántas cromátidas van a terminar de cada lado? ¿En el segundo? En el primero.
A ver, replicamos ADN. Teníamos 46 cromátidas, 46 moléculas, 46 cromátidas. Replicamos, ahora tenemos 92. Hacemos un ciclo de división. 46 de cada lado. Bueno, ahora vamos a hacer un segundo ciclo de división. Pero no hubo replicación. ¿Cuántas quedan de cada lado? 23. ¿Sí? Entonces yo tomo una de esas células que ahora tiene 23 y con esa célula, cuando la fusiono con otra célula que también tiene 23, ¿cuánto va a tener la célula fusionada resultante? Que es lo que queríamos, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Claro, exactamente. Para hacer gametas hacemos meiosis. ¿Por qué? Porque eso nos permite reducir la ploidía a la mitad. Y es importante acá siempre llevar cuenta de cuántas moléculas tenemos. Si la meiosis no derivara de la mitosis, por ahí podría funcionar en una sola división sin hacer replicación de ADN. ¿Sí? La meiosis se la ve complicada porque siempre parte de la misma base que la mitosis y entonces tiene que hacer, para reducir y llegar a los 23 cromosomas, tiene que hacerlo a partir de una célula que ya replicó su ADN. Y ahora van a ver además porque eso además resulta bastante conveniente. Entonces, yo me perdí en los 92. ¿De dónde salen los 92? De hacer 46 por 2. Si cada molécula de ADN se duplica, Sí. quiere decir que tenés 2 veces 46. Queda 92. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre acá tenemos una célula en interfase. En interfase nunca van a ver los cromosomas ni las cromátidas condensadas, pero para una cuestión de ir siguiendo el rastro a las moléculas de ADN, las hacemos como si sucediera, ¿sí? En una licencia poética con fines pedagógicos. Bien, partimos de una célula haploide que tiene 4 cromosomas no duplicados, así que su es 2N, donde N es igual a 2, o sea, la hacemos fácil para que no se nos complique demasiado. En este caso, en este diagrama, están coloreados en función de dónde vino de papá o de mamá, ¿no? Y se dan cuenta que son diferentes porque son largos, son diferentes. Se replica el ADN en la fase S y ahora cada molécula tiene una copia, una cromátida hermana. ¿Sí? Y ahí forman el típico cromosoma en forma de X. Y obviamente si había 4 cromosomas no duplicados, va a haber 4 cromosomas cada uno de 2 cromátidas. Es decir, la cantidad de cromosomas se mantiene igual hasta acá. Si esto fuera mitosis, cada uno de estos iría al ecuador celular y después se separan los centrómeros y irían uno de cada y volveríamos acá. Pero esto no es mitosis. Lo que va a ocurrir en la meiosis 1 es que los cromosomas homólogos se van a separar, pero no se van a separar, no se van a romper los cromosomas en sí. Es decir, que los miembros del mismo par se van a repartir uno para cada lado. Esa es la diferencia principal. En la primera parte de la meiosis, lo que va a ocurrir es que se separan los cromosomas del par homólogo. Es decir, que acá estas células son haploides o diploides. ¿Eh? Haploides y diploides. A ver, escucho las dos respuestas, justifiquen. Estas células, o sea, acá una división, ¿sí? Estas células hijas de este producto de la primera división, ¿son células haploides o diploides y por qué? ¿Eh? La primera, que era diploide, es la primera de todas. Esta es diploide. Esa haploide. No, diploide. En la primera división es igual. A ver, ¿la cantidad de cromosomas es la misma? No. No. Bueno, no, pero eso no quiere decir que necesariamente sea una cosa o la otra. ¿Cuántos juegos de cromosomas hay? Y no tenés porque tenés 23 dividido, o sea, para hacerlo. Bueno, más fácil, no pienso mentir. Acá este bicho tiene solamente 2, el N es de 2. Entonces, acá ¿cuántos juegos de cromosomas hay? No cuántos cromosomas, ¿cuántos juegos? Uno. Un juego de cromosomas.
más allá de que estén duplicados. Uno. Un juego, hay uno de cada uno del par. Entonces, ¿cómo es? Haploide. ¿Estamos todos de acuerdo? O sea que de acá a acá, en la primera división, logramos el efecto de la reducción en la haploidía. ¿Qué nos falta? ¿Eh? Nos falta, ahora, cada uno de estos cromosomas sigue teniendo dos cromátidas y al final tienen que terminar, llegar de vuelta al principio, que tienen que tener una. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder en la segunda división es que se tienen que separar ahora sí las cromátidas. Y ahí sí se van a ir a cada lado. Entonces, esto quiere decir que en total yo obtuve 4 células que tienen la mitad de la haploidía. Y un cuarto del total de ADN. Pero repartido de modo que a nadie le falta ningún gen. Claro, o sea, igual tienen toda la información del organismo. Tiene toda la información del organismo. ¿Sí? ¿Cómo es el mecanismo de segregación en meiosis 1? En meiosis 1 lo que ocurre, y ahora lo vamos a ver animado, es que todos estos muchachos van a ir a el ecuador celular, pero además pasa algo muy interesante, que es que los cromosomas del par homólogo se asocian, es decir, se juntan físicamente. O sea, es similar. Queda una cosa que se llama una tétrada, porque si vos tenés dos, que cada uno tiene dos cromátidas, es como si tuvieras 4 cromátidas juntas, ¿sí? Y esas 4 cromátidas son homólogas entre sí. Hay dos que son hermanas y otras dos que son homólogas. Y entonces, como están juntas, después lo que sucede es que el centrómero se engancha a los túbulos y cuando se para, en vez de romperse los centrómeros, separa los dos cromosomas del par homólogo. Entonces, de ese modo te aseguras que vaya uno para cada lado. Y ahí va a pasar algo muy entretenido que vamos a ver a continuación, que no sé si llegan a ver que acá, cuando llegan a este punto, no son todos del mismo color. Y eso es porque lo que sucede en ese momento que se juntan al principio de la meiosis, en el principio de la meiosis 1, los cromosomas del par homólogo para formar estas tétradas, es que una cromátida de uno de los cromosomas y una cromátida de su par homólogo se entrecruzan y se intercambian un pedazo. Es una cosa que se llama entrecruzamiento crossing over, y eso resulta en que ahora las 4 cromátidas son todas levemente distintas. ¿Por qué? Porque como solo sucede con una de las cromátidas y la otra no, yo antes tenía en cada cromosoma 2 cromátidas hermanas, idénticas, por replicación. Pero ahora una de las dos va a intercambiar un pedacito con la del par homólogo, que probablemente sea un poco distinta en su información, en sus alelos. Y la otra, por supuesto, se queda con otro pedazo. Entonces ahora tengo la cromátida original y la otra que es una parte original y una parte nueva. O sea que no es 100% idéntica. Y del otro lado me queda la otra original y la otra y la que intercambió con la otra. Y ahora estas tampoco son 100% idénticas. Entonces yo pasé ahora de tener un juego de 2 cromátidas idénticas y otro juego de 2 cromátidas idénticas a tener 4 cromátidas levemente distintas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que asegura que la fusión sea entre pares homólogos? Porque todos los cromosomas tienen el mismo tamaño y tienen distribuidos a lo largo del cromosoma elementos que permiten el reconocimiento entre sí. O sea, básicamente son como compatibles. Es como que si vos tenés cierres, digamos, si tenés los dos lados de un cierre, tienen que ser iguales para que se enganchen. Si vos tenés cierres de camperas distintas, lo más probable es que no se enganchen o que se enganchen en una parte o que se queden cortos, ¿no? Una analogía muy cruda. La idea es que los cromosomas, al ser homólogos, comparten los mismos puntos de reconocimiento y se pueden enganchar y eso les permite reconocerse. Y al estar cerca físicamente, hay enzimas que pueden agarrar al azar un punto y generar este entrecruzamiento. Este entrecruzamiento se ve al microscopio en las células en este estadio de la meiosis
se llaman quiasmas los puntos de cruce. En realidad se llama quiasma el singular, y si hay más de uno se llaman quiasmata, o quiasmas en castellano. Y es el punto donde el ADN, las cromátidas, están intercambiando pedazos y están recombinando. De modo tal que cuando llego al final de este proceso, tengo, en vez de 2 y 2, tengo 4 cosas distintas. Ese crossing over se produce cuando se está como difuminando la membrana del núcleo o cuando ya están entrando. Eso se produce cuando ya se condensaron los cromosomas, se condensan y se juntan. Y ahí migran ya las tétradas juntas, formando los quiasmas, al plano ecuatorial. Para cuando empieza la anafasis y se separan, ya completaron el entrecruzamiento. Una vez que se entrecruzaron, eso hace que al final cada una de estas va a heredar una combinación de cromátidas distintas. Es decir, que ninguna de estas 4 va a tener exactamente la misma información genética. Y acá es donde aparece esta cuestión de la recombinación genética y la generación de variantes nuevas, ¿sí? No aparecen genes nuevos. Lo que aparecen son combinaciones de alelos nuevas. Y esas combinaciones a veces puede ser que justo funcionen mejor juntas que otras combinaciones y que hagan que un fenotipo funcione mejor, un organismo termine funcionando mejor y reproduciéndose más. Y llevando esos alelos en particular a la descendencia de mayor frecuencia. ¿Cómo ocurre esto? ¿Qué? Vámonos, a ver. Acá tenemos la meiosis. Partimos entonces de una célula que replicó su ADN. Vamos a tener una primera división en la que se separan los pares homólogos ya recombinados y una segunda división en la que se separan las cromátidas de esos cromosomas, quedando 4. Eso lo comparan con la mitosis, donde simplemente hay una división y donde se separan directamente las cromátidas. O sea que esta separación de los cromosomas en cromátidas es lo que ocurre en la meiosis 2. Y lo que es novedoso en la meiosis 1 es esta juntada y separación de los pares homólogos. Entonces, recordemos, tenemos el ciclo celular, tenemos la fase S, acá se replica el ADN, de una molécula de cada, tenemos 2 moléculas de cada, y acá es donde se van a ensamblar los cromosomas. Los centríolos se replican, van a formar el áster de microtúbulos, van a ir a los extremos, y acá tenemos entonces las cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Esto va a generar el uso y lo que va a suceder es que entonces estos cromosomas se van a ir reorganizando y se van a combinar en lo que se llaman los pares homólogos. Ven que acá también hay cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso el n es de 3. Acá de vuelta los miembros de cada juego están coloreados distintos y lo que vamos a ver es que se van a encontrar de modo que cada cromosoma se encuentre con su homólogo en un par homólogo formando lo que llaman las tétradas. Y esta unión se forma una serie de puntos de anclaje que se llaman sinapsis. No confundir con la sinapsis de las neuronas, pero es el mismo nombre. Porque básicamente significa lo mismo, que se juntan muy cercanamente. Las sinapsis se forman en muchos puntos, no en uno solo. Y lo que va a ocurrir acá es este entrecruzamiento donde se cruzan, se cortan en el mismo punto y se vuelven a ligar cruzados. De modo tal que cada uno de estos termina con un pedazo, una de las 2 cromátidas termina con un pedazo de la cromátida del par homólogo. Los centríolos, lo que ya se llama la profase 1, esto ocurre en lo que se llama la profase 1. En la prometafase 1 es cuando ya se empiezan a separar y alinear. Esto forma todo parte de la profase, o sea, como la meiosis tiene las mismas fases que la mitosis, pero como hay 2 divisiones meióticas, la profase 1 es de la meiosis 1 y la 2 es de la 2. En la prometafase, entonces, se van a anclar, fíjense, a diferencia de la mitosis, se van a anclar a el centrómero completo, y lo que va a ocurrir entonces es que la separación va a ser no separando las cromátidas del mismo cromosoma, sino separando los 2 cromosomas del par homólogo. Entonces,
plano celular, placa metafásica. Y acá es donde se dividen. ¿Y qué le pasa? ¿Quién va a dónde? Es totalmente independiente, cada cual hace la suya. Es decir, que acá aparece esta segregación independiente donde lo que le pasa a los alelos de este cromosoma es independiente de lo que le pasa a los alelos de este cromosoma. Acá va a haber una descondensación muchas veces en una interfase, pero no va a haber una fase de replicación. Con lo cual, esto va a ser seguido de una segunda división meiótica. En esta segunda división de meiótica, de vuelta se replican, los que sí se tienen que replicar luego son los centríolos, se vuelve a desintegrar el núcleo, no, ahora se vuelven a ordenar los cromosomas que habían quedado en la placa metafásica, se enganchan ahora sí al kinetocoro, que es la estructura que está asociada al centrómero, y ahora va a ocurrir lo que sí ocurre en la mitosis, que es que se separan las cromátidas del mismo cromosoma. Placa metafásica, en el ecuador celular, separación, anafase, citocinesis o citoquinesis y la reformación del núcleo. Estos núcleos haploides en las gametas muchas veces se los llama pronúcleos porque son los que se van a fusionar después en el núcleo diploide de la nueva generación. Una pregunta. Pregunte. La mitosis termina en 2 células diploides y la meiosis termina en 4 células haploides. Dos preguntas. En ese intercambio de fragmentos de los cromosomas, vos dijiste que generan tipo variantes. Eso ponerle lo que determina que dos hermanos no sean iguales porque el proceso es el mismo. Eso es lo que dos cosas determina. Primero que los dos hermanos no sean iguales, pero eso también permite que en los nietos, si yo tengo unas variantes, acuérdense lo que hablamos, en un mismo cromosoma hay un montón de genes. Entonces, y si vienen todos, y decir que vienen todos los alelos juntos, yo leo todos los alelos juntos que vinieron de mi madre, vinieron juntos en el mismo cromosoma. Yo cuando pase una copia de ese cromosoma a mis hijos, ¿sí? Puede pasar la que yo heredé de mi papá o la que yo heredé de mi mamá. Una de las dos pasa. Tendría que pasar completa con todos los alelos. Entonces, todas las variantes serían las variantes o de mi mamá o de mi papá. Al haber recombinación, eso permite que se puedan combinar variantes de mi papá con variantes de mi mamá y que mis hijos puedan heredar una combinación de variantes de mi mamá con la de mi papá, incluso si están en el mismo cromosoma. Obviamente, aquellos variantes de genes que están en cromosomas distintos se heredan independientemente, eso no tiene el problema. Pero aquellos que están en el mismo cromosoma están, como vemos en la clase anterior, están ligados. Entonces, para que se pueda romper ese ligamiento, tiene que haber un crossing over que ocurra en alguna parte del cromosoma entre donde está este gen y donde está este otro gen. Si ahora vuelven a mirar lo que hablamos la vez pasada sobre mapeo, sobre desequilibrio de ligamiento, lo que era el ligamiento de genes ligados y esto de mapear los cromosomas, probablemente tenga un poco más de sentido. Entonces, durante la profase 1 el par homólogo se aparea y en una posición al azar, aleatoria, se entrecruzan el par de cromátidas no hermanas, ¿sí? O sea, se forma esto que llamaba el quiasma. Estos quiasmas pueden formarse uno o dos por tétrada. Esto es, por ejemplo, al microscopio electrónico se puede llegar a ver así, o sea, se ven acá que las hebras se están cruzando. Se cruza, una de las dos cadenas se cruza, no las dos. Eso genera entonces que uno de las dos cromátidas entrecruce con la otra. Entonces, una va a ser recombinante y la otra va a ser normal. Las cromátidas que se entrecruzan siempre son cromátidas que no son las hermanas, ¿sí? Son las del otro del par homólogo. Si se entrecruzaran cromátidas hermanas, ¿cuál sería el resultado? Es lo mismo, una pérdida de tiempo y recursos. Y esto, como no sucede así, sino que se cruzan entre las que no son hermanas, esto va a resultar que las 4 cromátidas finales son distintas entre sí.
2 iguales a las de los progenitores, que se llaman las cromátidas parentales, y 2 que representan combinaciones nuevas de ambos padres. Son las que llaman las recombinantes. Y lo otro que es importante es que además esto sucede a nivel de cada par homólogo, pero por otro lado cada par homólogo se va, o sea, ¿qué le pasa a lo que heredé de un par homólogo de mi madre? No influye absolutamente en nada en lo que pasa con lo que vino de mi madre o de mi padre en un cromosoma distinto. Es decir, yo tengo para un par homólogo que representa el cromosoma 1 y el cromosoma 5, ¿no? Que son cromosomas distintos. Yo tengo, mi par es uno de papá y uno de mamá. Y mi 5 es uno de papá y uno de mamá. Cuando yo paso a las gametas, si pasa en el cromosoma 1 el de papá, eso no influye en absolutamente nada en el 5 si pasa el de papá o el de mamá. Es totalmente independiente. Entonces ahí tenemos que se produce también lo que se llama la segregación independiente. Entonces, ¿qué pasa con uno de los cromosomas? En cada caso es independiente de lo que pasa en otro lado. Entonces yo ahí empiezo a tener un montón de combinaciones posibles. Partiendo de una única célula precursora, yo puedo generar un montón de gametas que son todas genéticamente un poco distintas. Y esa es la base de que la reproducción sexual genere variantes nuevas y genere variabilidad, ¿sí? Porque yo voy a generar, y encima, cada una de mis variantes distintas, cada una de mis gametas con sus posibles variantes, va a encontrarse con las gametas del otro progenitor que también tienen variantes distintas. Y eso hace que la descendencia, en vez de ser genéticamente homogénea, es variable. Y como vimos, la variabilidad es la base fundamental, uno de los requisitos fundamentales para que pueda haber procesos evolutivos y adaptativos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se reparten las 4 cromátidas de un par homólogo? Es independiente de lo que ocurre con los demás pares. Y esto permite que haya una generación enorme de variantes y de combinaciones posibles. Por lo tanto, la reproducción sexual lo que hace es incrementar la diversidad genética. Básicamente yo tengo un conjunto de cartas distintas y en cada vez que tengo un proceso de reproducción sexual lo que hago es barajar el mazo de nuevo y sacar variantes distintas. Entonces, básicamente la segregación independiente de cromosomas lo que va a hacer es barajar el mazo y repartirlo. Y el crossing over en cierto modo está generando cartas nuevas. Porque yo estoy tomando la carta con un número y un palo, rompiendo un pedazo y armando números o palos distintos. Y encima estoy fusionando gametas que mezclan mazos potencialmente distintos. Entonces, todos estos mecanismos permiten aumentar enormemente o sostener en gran medida la diversidad genética comparado con la reproducción asexual. ¿Sí? Entonces, ese es el que se cree que es el principal, la principal explicación a por qué la reproducción sexual, que tiene un montón de inconvenientes, es sin embargo tan común en prácticamente la mayoría de los grupos de seres vivientes. Ahora bien, de todo lo que dije, ¿de dónde se desprende que tenga que haber machos y hembras? ¿De dónde se entiende? Hasta ahora yo todo lo que hablé, todos los ejemplos que di hablamos de mamá y de papá porque en nuestro caso nosotros salimos de una mamá y de un papá, ¿sí? Que son distintos, los reconocemos, o sea, llamamos mamá porque lo reconocemos como un individuo de sexo femenino y un papá que es un individuo de sexo masculino. Ahora, de todo lo que dije, ¿se desprende que necesariamente tiene que haber un individuo masculino y no femenino? Para mí tiene que ver con la reproducción. O sea, en el sentido a los órganos reproductores y que eso funciona y tiene que haber dos diferentes. ¿Por qué tiene que haber dos diferentes? Algo que no sé si lo Funciona y quedó así. ¿Qué es lo que necesitamos sí o sí que haya para que haya reproducción sexual? que los gametas se encuentren. Que haya 2 gametas, ¿sí? Y que esas gametas hayan tenido la capacidad de hacer meiosis para poder fusionarse.
Les voy a hacer una aclaración. Esto de hacer las gametas mediante meiosis es una posibilidad. La otra posibilidad es hacer las gametas por mitosis que se fusionen y después hagan la meiosis y las resultantes de esa meiosis sea la que después por mitosis hagan un organismo que sea mayormente haploide. Pasa en muchas plantas, pasa en algunos animales. ¿Tiene algo que ver con que sea doble X y XY, que le falte el tramo de la patita del alelo? Sí, pero eso es una consecuencia y no una causa. Ahora vamos a ver por qué. O sea, partimos de pares haploides equilibrados, ¿no? O sea, yo necesito dos gametas. ¿Es necesario que esas dos gametas salgan de organismos distintos? Claro, yo creo que en el caso de las siembras puede ser otra estrategia de... Sí, pero vamos a lo básico. ¿Es necesario que sean de dos organismos distintos? No. No. ¿Es conveniente que sean dos organismos distintos? Sí. ¿Va a dar igual? O sea, un organismo que podría hacer gametas y hacer que esas mismas gametas se fusionen, lo que se llama la autofecundación. ¿Es lo mismo hacer eso que reproducirse asexualmente? ¿Por qué no? No está generando una copia, no entra nada nuevo al sistema, digamos. La información es la misma. Pero el sistema, ponele, en el caso, ponele de las... ¿Pero van a ser genéticamente idénticos su progenie? Yo tengo un individuo que está generando progenie asexualmente. Y otro individuo que lo que hace es forma gametas por meiosis y después las combina. Y de esa combinación saca progenie. Genera variantes, entonces no. Bien. O sea que un organismo incluso dentro de sí mismo, como si ya tiene variación, o sea, si ya tiene alelos distintos para cada gen, puede recombinarlos porque sus hijos pueden tener. Suponerle que para un gen dado es heterocigota, tiene dos variantes. El hijo por reproducción asexual, ¿cómo va a ser? Igual, o sea, si era heterocigota, el hijo va a ser heterocigota también. Si tenía un alelo de cada, para ese gen en particular y para todos los demás. Ahora, los hijos por reproducción sexual, por este mecanismo, podría tocarle que le toca justo una gameta con un alelo, otra gameta de otro alelo y vuelven a ser heterocigotas. Pero también podría pasar que le toquen las dos del mismo, ser homocigotas de un tipo o del otro. Y además podría pasarle lo mismo, cosas distintas con todos los alelos, con todos los genes distintos que están o en cromosomas distintos o que estando en el mismo cromosoma hubo recombinación. O sea que incluso dentro de reproduciéndose con uno mismo, que uno puede decir que es conveniente, pero también bastante aburrido, tenemos más variabilidad si hacemos reproducción sexual que si no la hacemos. Bien, pero se puede, y de hecho sucede. Hay muchos organismos que son capaces de fertilizarse a sí mismos. Y entonces, ¿por qué hay machos y hembras? Y yo creo que una estrategia para generar la necesidad de hacer una diversidad más variable, más variante. Pero Voy a proponerlo de esta manera. De lo que vimos hasta ahora, ¿surge necesariamente que tiene que haber sexos separados? No, perfecto. Entonces, ¿qué onda? ¿De dónde salieron los sexos? Bueno, hay diversas hipótesis y una de las que tiene como más apoyo tiene que ver con la idea de la contribución, de cómo contribuye cada uno. En principio estamos de acuerdo que si bien sería posible que un individuo se reproduzca sexualmente consigo mismo, es conveniente reproducirse con otros por una cuestión de aumentar la diversidad. O sea, yo tengo una cantidad limitada de variantes que puedo generar de mis propios alelos y otro individuo puede tener más para aportar. En principio, si somos todos más o menos iguales, uno haría gametas que sean del mismo tipo y cada uno contribuye lo mismo, ¿sí? Entonces, cada individuo hace una gameta similar, esas gametas se encuentran, se fusionan, cada una aporta lo mismo. Porque ¿qué es aportar? No solo aportar la parte una célula no es solo ADN y cromosomas.
Una célula tiene citoplasma, tiene mitocondrias, tiene un montón de materiales de reserva que necesita. Entonces, cada una aporta un genoma o un progenoma y material celular. Entonces, la contribución es equivalente. Esto ocurre, hay organismos que hacen exactamente eso, y es un tipo de reproducción que se llama reproducción isogámica. Iso es igual o parejo, y gamia viene de reproducción de gametas. Ahora, ¿qué pasa? Hay un costo. Hacer gametas tiene un costo, ¿sí? Las gametas son un objeto que hay que construirlo, el organismo que las hace las tiene que fabricar, y para fabricarla utiliza recursos, ¿sí? La cantidad de recursos que necesito para hacer la copia de ADN en sí es más o menos la misma para la misma especie, no queda otra. Pero todo lo demás que vaya adentro tiene también un costo adicional. Entonces, uno diría, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que a mi progenie le vaya bien? Y bueno, no solo hay que encontrarse con el otro, sino que además tiene que, cuando se fusiona, lograr desarrollarse lo suficiente para poder ser un individuo funcional. Entonces, si uno a esa gameta le mete un poco más de recursos, cuando esa gameta se fusione con otra, el resultante, el cigoto resultante, va a tener más recursos. ¿Sí? Está bueno. Le va a ir mejor. ¿Verdad? Entonces, una estrategia puede ser, bueno, yo hago unas gametas un poco más grandes para que a mi progenie le vaya mejor. Ahora, lo que sucede es que también está la contraria. Yo hago gametas más chiquitas, es verdad, la chance de que mi progenie le vaya bien es un poquito más baja, pero la contrapartida es que hago más gametas. ¿Sí? La misma cantidad de recursos la divido en más gametas. Entonces, si bien cada una tiene menos chance de sobrevivir, por otro lado, tengo más chances yo de que sean mis gametas las que pasan a la siguiente generación, no las gametas de esos otros. Si combinamos las dos cosas, lo que sucede es que algunos apuestan a ponerle más a la gameta y hacen menos gametas, y otros apuestan a ponerle menos a la gameta y hacen más gametas. Y esas dos un poco se compensan. Entonces entramos en una población donde a veces la contribución es desigual. Cuando la decisión de poner más o menos a una gameta, generalmente es una decisión que termina de alguna manera codificada en la información genética. Si yo tengo genes que codifican enzimas, que hacen que el sistema decida poner más o menos, y por lo tanto esa decisión es heredable. Es decir, si yo tengo los genes que me hacen hacer gametas más chicas, mis hijos también van a tener esos genes. Ahora, ¿qué pasa? En el conjunto de la población, si empieza a haber, empieza a predominar una tendencia a hacer las gametas más grandes, y otra que empieza a hacer las gametas más chicas, empieza a pasar que llega un punto en donde ya después no me conviene hacer gametas más grandes, si estoy haciendo más chiquitas, y viceversa. Entonces, yo sigo tirándome a un poquito, voy achicando a chico, generación a chico, a chico, a chico, a chico. Esa población necesariamente va a tener que tener, los que están en la estrategia de ponerle más y hacer menos, para compensar tienen que agrandar, 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 agrandar. Con lo cual, cada vez hay una división más marcada entre los que van por la estrategia de hacer muchas muy chiquitas y pocas muy grandes. Y eso desemboca en un sistema donde hay un conjunto que genéticamente hace gametas muy grandes, y hay otras que hacen la gameta más minimalista que se puede hacer, que es la gameta que solo tiene el pronúcleo y algún mecanismo que le permita llegar a la otra gameta. En general, la gameta grande es tan grande que le cuesta moverse, y entonces la más chica va a ser la que va a invertir la movilidad. Ese es un sistema donde empiezan a aparecer un tipo de gameta muy grande, que la llamamos el óvulo o el huevo, y un tipo de gameta muy pequeña, que es la que llamamos el esperma o el espermatozoide. Y este tipo de contribución, este sistema, esta estrategia, se llama oogamia, que es reproducción con huevos. Y esto es de donde sale, ahora sí, podemos ver de dónde salen entonces esta diferenciación por sexo, donde el sexo femenino
está asociado a hacer gametas grandes con mucha reserva, generalmente inmóviles, y el sexo masculino está especializado en hacer gametas muy minimalistas, pero muchas gametas, y es el sexo masculino, ¿no? Entonces lo que hace es que básicamente cada sexo empieza a invertir distinto en su descendencia. Unos invierten en poca descendencia, pero con mucha chance de supervivencia, y otros en mucha descendencia con menor chance de supervivencia. Y esto es un ejemplo de lo que se llama un escenario evolutivo, es decir, una manera de decir, bueno, esto podría haber pasado así. Ahora, una cosa es decir que algo podría haber pasado así, y otra cosa es decir, esto pasó así. Entonces, generalmente es difícil ver estas cosas que suceden a lo largo de mucho tiempo, muchos millones de años, en nuestra modesta vida de unas pocas décadas. Pero lo que sí podemos ver es que a veces distintos grupos muestran distintos ejemplos de esta transición, de esta especie de trayectoria evolutiva, y están parados en distintos lugares de esta trayectoria. Entonces, eso sí lo podemos buscar investigando la diversidad. Entonces, hay un grupo de algas verdes que panen unicelulares a multicelulares que muestran toda la sucesión de estos eventos. Entonces, es un grupo que aparte va atendiendo a ser solitario y después tiene grupos que van siendo progresivamente formando colonias cada vez más grandes y desarrolladas. Y lo que se observa es que hay miembros que se separan antes de este grupo que tienen una reproducción de tipo isogámica, es decir, con gametas iguales. Y después va cambiando a gametas que son cada vez más desiguales hasta donde tenemos gametas claramente ogámicas. Acá tenemos gametas que son anisogámicas, hay una diferencia de tamaño, pero las dos son móviles, y acá directamente hay una que directamente es inmóvil. Bueno, ¿cuáles son las ventajas entonces de la reproducción sexual? Genera diversidad. ¿Qué más? Eso implica que al tener diversidad tenés diferentes variables que son resistentes a diferentes cosas, pero me parece que tiene que ver lo mismo. Sí, pero también hay otra cosa que permite sacarse de encima las mutaciones que son malas. Es decir, cuando hay variantes que no son buenas, es más fácil eliminarlas. ¿Cómo se elimina? ¿Eh? Por eso de los alelos y eso. Y porque cuando aparecen los homocigotas para esas variantes, en general no se reproducen. ¿Sí? Pero imagínate que si fuera un heterocigota y se reproduce sexualmente, nunca se expresaría ese fenotipo recesivo porque siempre está en heterocigosis y por lo tanto se mantendría en la población. Cuando tenés reproducción sexual, vos tenés una chance de exponer individuos, ese alelo que no funciona bien, en homocigotas recesivos y esos se van. Entonces, eliminás parte del pulgénico. Y otra cosa que es también importante es que yo puedo tener una variante que me genera beneficios en un gen y en otro gen una variante que es más bien perjudicial. Si esas dos variantes están en genes que están en el mismo cromosoma, van juntas, entonces yo tengo lo bueno de uno y lo malo del otro. Pero al haber recombinación, existe la posibilidad de que eventualmente se rompa y yo pueda combinar esa variante, ese alelo bueno o útil que tengo en esa cromátida, con la versión buena del otro gen y sacarme encima y recombinarla porque durante la meiosis hay recombinación con el otro juego. Entonces, de ese modo yo puedo generar descendencia que hereda no uno bueno y el otro malo, o uno malo y el otro bueno, sino que puede heredar los dos buenos. ¿Cuáles son las desventajas de la reproducción sexual?
¿Eh? Un re laburo. Es un re laburo. Primero, hay dos cosas. Una es que el problema de que necesitas que cada individuo tenga que encontrarse con otro. Eso no me quedó muy claro, digamos. ¿En dónde separamos de que, en este caso, el sexo tiene que estar en dos individuos? Y cuando vos definiste que hay individuos genéticamente que tienen una tendencia a hacer gametas grandes, muy grandes, y otros que tienen una gameta totalmente distinta, bueno, ahí viene asociado cómo es el tipo de, digamos, la estrategia. O sea, el conjunto que va a hacer las gametas grandes le está poniendo un montón de recursos a esas gametas. No le cuestan bastante. Los que hacen las gametas chiquititas no le cuesta nada. Entonces, cómo eligen reproducirse empieza a tener una diferencia. No son igual, no da igual. ¿Sí? Digamos, porque, o sea, yo entiendo que la reproducción sexual fue como una especie de evolución, cuando primero empezó la sexual. Claro, bueno, ojo, pará. La reproducción sexual no es lo mismo que la evolución de los sexos separados. Desafortunado término, la reproducción sexual. Lo que pasa es que terminaron muy asociados, pero en realidad la idea de sexos separados no deriva necesariamente de la recombinación genética y los mecanismos de meiosis, sino que deriva de esta tendencia, lo que se llama una carrera de armas evolutiva, donde uno va para un lado, otro va para el otro, y una vez que uno se fue para un lado, ya no puede volver, y lo único que le queda es seguir hasta los extremos. Y los extremos son el óvulo y el espermatozoide. Y hacer un óvulo que tiene más costo implica que vos vas a cuidar más cada uno de esos óvulos, y por lo tanto vas a ser mucho más selectivo, a hacer cosas distintas. El que hace espermatozoides, nada, tomá los regalos, agarren todos, voy, rápido, tomen. Su estrategia es repartir mayor cantidad de espermatozoides en el mayor lugar posible. Entonces, eso no funciona. En cambio, el que tiene óvulos es un poquito más, tiende a ser más selectivo, y eso termina generando comportamientos distintos. Los peces payasos que pueden cambiar de sexo, lo que hacen es combinar estrategias. En general, lo que hacen es, o sea, es ventajoso el sexo siempre y cuando haya alguien del otro sexo. Hay condiciones, circunstancias en las que la facilidad de encontrar a alguien de otro sexo no está garantizada. ¿Sí? Entonces, algunas especies lo que hacen para evitar caer en ese problema es que si hay demasiados de un solo sexo, pueden cambiar a otro sexo porque pasan a ser las gametas del otro tipo. Y en general con ese cambio también hay cambios de comportamiento y de estrategias. Una cosa es por qué cambian de sexo y otra cosa es cómo cambian de sexo. ¿Sí? Y ahí viene a otra cosa que si nos queda un ratito se los comento. Bien, entonces, ventajas de la reproducción sexual, bla, 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 diversidad genética. Desventajas, por un lado, pensando en la población es mucho más costosa, porque ahora necesito 2 individuos para un evento reproductivo, no 1. O sea que me cuesta el doble de individuos. Así que una población de un tamaño X, en realidad su tamaño reproductivo es la mitad, ¿sí? Porque uno solo de los 2 individuos, digamos, es como que entre los 2 hacen 1. En el caso, creo que es las angiospermas, es un solo individuo, igual, ¿no? Las angiospermas son hermafroditas que sí que pueden, bueno, depende. Están las que son hermafroditas y las que no. Lo que pasa, y las que son hermafroditas pueden cruzarse, autofecundarse o no. Hay especies que son capaces, los individuos son o de un sexo o del otro y no pueden cambiar. Hay especies donde los individuos son o de un sexo o del otro y sí pueden cambiar.
Y hay especies donde los individuos pueden ser de ambos sexos a la vez. Y a su vez hay especies donde se puede o no se puede fertilizarse a sí mismo. Bien, entonces las dos cosas. Entonces, por cada macho que se produce, hay una hembra menos que se produce, ¿sí? O sea, como no pueden ser machos en los que son o machos o hembras, si sale un macho, no es hembra. Asumiendo que las hembras son las que ponen todos los recursos y son las que cuentan para la reproducción en sí, el macho solamente aporta material genético, entonces cada macho que haga una población me reduce una hembra reproductiva, o sea que me tiene un costo. Y por otro lado es más riesgosa porque yo necesito además encontrar otro individuo y que además justo sea el sexo opuesto. Imagínate una especie donde los individuos son pocos y están muy separados. Tienen que salir a reproducirse, tienen que salir a buscar a otro individuo de su misma especie. Y lo encuentran y justo del mismo sexo. ¿Y cuál es la probabilidad de encontrarse otro del mismo sexo? Asumiendo que la proporción de sexo es de 50-50. 50, o sea que es bastante probable. Entonces, hay esto es lo que llama el doble costo de la reproducción sexual. Y donde, bueno, hay una gran discusión muy interesante sobre argumentos sobre hasta qué punto la reproducción sexual es ventajosa y si es la única ventaja la de la diversidad genética y si es tanta ventaja como para compensar las desventajas. Ahora, no es necesario, no es obligatorio elegir entre reproducción sexual y asexual. Y de hecho, muchos organismos tienen lo que se llaman sistemas reproductivos mixtos. Bueno, ¿por qué no? En los sistemas mixtos, los organismos combinan ambas estrategias. Tienen una fase en que se reproducen asexualmente y tienen una fase en que se reproducen sexualmente. ¿Cuándo usan cada? Generalmente la asexual ocurre cuando el ambiente es estable, predecible, y entonces hacer copias de lo que está funcionando viene bien. Y lo que está ahí, listo para aprovechar, cuando hay abundancia de recursos, el ambiente no cambia, si yo funciono bien en este ambiente, copias de mí que sean idénticas van a funcionar bien. Y cambia a una fase sexual cuando ahora empieza a aparecer una necesidad de incrementar la diversidad genética. Un ejemplo son organismos estacionales que viven en cierta temporada de crecimiento. Por ejemplo, viven en verano. Viven en lugares que en verano, en primavera, el agua de deshielo forma charcas, lagunas. En esas lagunas el agua de deshielo trae un montón de recursos que los lava del suelo, los lleva a esas lagunas, hay un montón para comer. Entonces los organismos que están ahí tienen un montón para comer, están ahí, por lo tanto sobreviven, hacen copias de sí mismas, esas copias de sí mismas pueden comer más rápido, aprovechan mejor los recursos. Ahora llega el verano, se acaba la nieve por descongelar, se acaba el aporte de agua y el charco se empieza a secar, se seca, se seca, se seca. ¿Sí? Y ahora va a haber que pasar el resto del verano y además todo el invierno, con un montón de condiciones que yo no sé cómo va a ser ese verano y cómo va a ser ese invierno. Entonces, cuando empieza a notarse que se está dejando de renovar el agua, que se está empezando a secar la charca, los organismos cambian a una fase sexual, empiezan a hacer gametas, fusionan gametas y forman descendencia genéticamente mucho más diversa y aumentan un montón la probabilidad de que algunas combinaciones sobrevivan en algún estado de reposo a el verano y el invierno. Y que después esas generalmente huevos de resistencia o cápsulas donde hay embriones, organismos encapsulados, cuando llega la primavera siguiente, vuelven a emerger, se vuelven a reproducir asexualmente en el periodo de plenitud y después vuelven a la fase sexual. ¿Eso pasaba con el copepo de eso? Ese pasa, era un anélido, pero sí, eso pasa con el anélido, eso pasa con muchos copépodos, con un montón de organismos de agua dulce lo van a ver. Pasa con un montón de grupos. Luego hay grupos que no hacen esto porque no tienen un mecanismo asexual. Y luego hay grupos que no hacen esto porque ser asexual les sirve y les funciona. Y han evolucionado y se han adaptado a no tener sexo. Y siguen de lo más bien.
En general, lo que sucede es que los ciclos mixtos suelen estar sintonizados con condiciones ambientales y ciclos estacionales. Bien, y con esto cierro lo que quería contarles y como me quedan unos pocos minutos voy a ir a lo que vos me preguntabas, que es muy interesante, que es que una cosa es que haya sexos, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que haya qué quiere decir que algo sea de un sexo masculino o femenino? Que produce gametas de diferentes tamaños y recursos. Bien, en última instancia quiere decir que tiene órganos especializados en producir gametas de un tipo o del otro, ¿sí? Esos órganos generalmente se llaman órganos reproductivos o gónadas, es el nombre que se le da en animales a los órganos donde se fabrican las gametas. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de los animales, de alguna manera se habla en general de ovarios a todos aquellos órganos que producen huevos o óvulos y se habla de testículos o testis a todos los órganos que producen espermatozoides en alguna de sus variantes. Eso quiere decir que un organismo, para poder fabricar esos órganos, tiene que tener información en su ADN que le permita diferenciar células y organizarlas para formar esos órganos, ¿sí? Ahora, ¿eso quiere decir que hay genes distintos? Piensen en el caso de los organismos que son hermafroditas, es decir, que tienen capacidad de hacer tanto óvulos como espermatozoides, por lo tanto tiene tanto la capacidad de fabricar ovarios como de fabricar testículos, ¿sí? Ese organismo tiene un solo genoma, no tiene dos genomas, un genoma masculino y un genoma femenino. Tiene un solo conjunto de genes. O sea que sea fabricar un testículo o fabricar un ovario no depende de tener un genoma masculino o femenino, porque eso no existe en realidad, sino que depende de qué es lo que hace que las cosas sean distintas en un organismo. ¿Qué es lo que hace que tu pierna sea pierna y no una mano o un cerebro o un ombligo o un chinchulín? La expresión de los genes, o sea, todos comparten el mismo genoma, cambia la expresión. Del mismo modo, hacer un ovario o hacer un testículo depende de qué genes se expresan en las células que lo van a hacer, ¿sí? O sea que en realidad lo masculino y lo femenino no pasa por una cuestión genética, sino que pasa por una cuestión de expresión génica y de desarrollo. Eso quiere decir que todos tenemos en nuestra información, en principio deberíamos tener, es muy común que tengamos, prácticamente toda la información necesaria para hacer cualquiera de las dos cosas. O sea que el género en sí, la información para hacer que algo sea masculino o femenino, no pasa por el genoma en sí, sino que pasa por otro lado. Pasa por una decisión, un switch que le dice a la célula, vos sos masculina o sos femenina. Y eso lo hace cuando la célula tiene que construir, formar parte de un órgano, una estructura que es netamente masculina o femenina. Ahora, ¿en un organismo todo es masculino o femenino? No. Hay partes que reconocemos, con lo que llaman los caracteres sexuales. Obviamente están los caracteres sexuales primarios, que son las gónadas, son los órganos claramente dedicados a hacer gametas. Pero después sabemos que muchas especies, las hembras y los machos son diferentes. Tienen estructuras diferentes, órganos diferentes, comportamientos diferentes, ¿sí? Esas diferencias resultan de expresión, patrones de expresión génica distintas, no de genomas distintos. El genoma es siempre el mismo. Eso quiere decir que hay partes que son diferentes y partes que son iguales. Nosotros tenemos hombres y mujeres, hay un montón, una gran parte del cuerpo que hace lo mismo, funciona igual y fisiológicamente, histológicamente, es igual. Esas células en realidad no están expresando una diferencia sexual. Esas células, por lo tanto, no necesitan, les da igual si el organismo es masculino o femenino. Las que sí tienen que hacer desarrollar, por ejemplo, testículos o ovarios, sí van a tener que saber qué son. Entonces, lo que va a generar un patrón de desarrollo masculino o femenino en un conjunto de células
va a ser un patrón de expresión génica. Ese patrón de expresión génica necesita que algunos genes en particular estén encendidos o apagados. Y son los genes de lo que se llama de diferenciación sexual. Ahora, esos genes necesitan que alguien más les diga, bueno, está bien, me enciendo o me apago, ¿qué onda? ¿Qué soy? Acá tengo que ser las masculinas o femeninas. Ustedes díganme y yo después enciendo los programas genéticos que haga falta para que eso suceda. Pero alguien me tiene que decir a mí qué soy. El qué me toca hacer es lo que llaman la determinación sexual, que es distinto a la diferenciación sexual. Bueno, ¿cómo sé? ¿Cómo nosotros sabemos? ¿Cómo sabemos nosotros, seres humanos, si nos toca ser biológicamente masculinos o femeninos? Por los cromosomas ese que uno más. Porque en nuestro caso hay un par de nuestros pares homologromosomas que hay un par donde puede venir una variante donde el cromosoma está entero, lo llaman cromosoma X, pero donde hay una variante que es más cortita, que es el cromosoma Y. Y hay un sistema que está específicamente, en nuestro caso, en el cromosoma Y, hay un gen que no está en el cromosoma X, que cuando está presente y se expresa, ese cromosoma puede comunicarle a los genes de la diferenciación sexual, aquí estamos, y por lo tanto te toca ser masculino. En ausencia de ese cromosoma, el sistema hace lo que está lo que va a hacer por defecto. ¿Qué será? No. Si no tenés un gen en el cromosoma Y, si decimos que el cromosoma Y es el que dice hay que ser masculino, ¿en qué estamos? Femenino. Entonces, en el caso de los organismos de nosotros, nuestro default es el femenino y tiene que haber un gen en particular que aparezca y que encienda y diga, no es por acá, es para allá. ¿Qué pasa? Entonces, ¿de qué depende que uno de nosotros se desarrolle con masculino o femenino? Ahí cuando se hace esa división y hace el cambio. Bueno, por el lado te tiene que tocar una gameta que le tocó un cromosoma, el cromosoma distinto, ¿sí? Pero ¿qué más hace falta? ¿Alcanza solamente con tener un cromosoma ahí para terminar siendo un individuo masculino con nuestras características tan particulares? ¿Qué más hace falta? Sí, tiene que haber otro X, por supuesto, porque allí le falta información. Pero además, ¿qué hace falta? Que el gen se exprese. Que ese gen en particular que está en el cromosoma Y se exprese. Es decir, que si algo falla en la expresión de ese gen, por ejemplo, que el gen sea mutante y da una proteína que no funciona, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese individuo? Es femenino. Va a desarrollar biológicamente rasgos femeninos. O sea que no es lo tengo en los genes, el sexo, el género, el sexo. Viene determinado, en nuestro caso viene determinado por los genes, pero no está escrito en nuestros genes que sí o sí, porque si falla algo, y eso puede fallar a nivel de ese cromosoma o algo en otra parte del sistema de expresión, bueno, si no se expresa ese gen en particular, listo, se va por el default. Ahora, esto no ocurre siempre así. No todos los organismos tienen un sistema cromosómico. ¿Se acuerdan que vimos que algunos tenían un sistema que no era cromosómico? Por ejemplo, podría ser un sistema ambiental, donde en función de las condiciones ambientales se informa, hay un sistema que informa, dice, mira, la temperatura está por debajo de este umbral, femenino. Está por encima de este umbral, masculino. ¿Sí? El sistema que es informado y que después dice, bueno, va para allá, es el mismo. Pero lo que está diciendo, determinando, cambia. Entonces, por eso uno puede tener el mismo mecanismo, los mismos genes involucrados en la diferenciación sexual, pero enganchados a distintos genes que están determinando de distinta manera cuál va a ser el género.
Hay organismos donde lo que ocurre es que secuencialmente se encienden primero unos y después otros. Se llaman hermafroditas secuenciales. Primero son machos y después son hembras. ¿Sí? Porque se encienden unos genes que dicen vamos para un lado y después se encienden otros y dicen vamos para el otro. Hay organismos en los que a veces está la información pero falla en algún conjunto de células y aparecen lo que llaman las quimeras genéticas, donde parte del organismo es masculino y parte femenino. Se ve hermosamente ilustrado en las mariposas. Las mariposas, que tienen dimorfismo sexual, los machos tienen un patrón totalmente distinto al de las hembras. A veces aparecen mariposas donde hay como una especie de mosaico de parches del ala masculinas y parches de alas femeninas. Eso en general tiene que ver con que hay una inestabilidad en el sistema de determinación. Las alas de una mariposa derivan de subconjuntos de células que después se replican y hacen como campitos, todos derivados de la misma célula. Entonces eso hace que algunas células medio al azar terminen siendo masculinas, otras femeninas y terminan generando un conjunto que es un rompecabezas o una quimera. Hay organismos que son, digamos, ni masculinos ni femeninos, que hacen ambos tipos de gametas. Y incluso cuando funciona todo bien, hay todo un sistema que lleva a la diferenciación y que uno podría alterar. ¿Sí? Por lo tanto, si uno, en el caso de los mamíferos, por ejemplo, hay todo un sistema hormonal que genera y sostiene los dimorfismos sexuales, tanto primarios como secundarios, sobre todo los secundarios. Si uno altera esos mecanismos, altera los dosajes de hormonas, altera los receptores, uno puede pasar de un funcionamiento asequible a los caracteres secundarios de un sexo al siguiente. Con lo cual, el género que uno asocia tan fuertemente al sexo, en realidad, no es que el sexo es biológico hasta ahí. O sea, el sexo es genético hasta ahí. Nosotros, a través de interacciones externas, podemos generar cambios en las características sexuales secundarias de un organismo o individuo ya formado, y de hecho se hace, con lo cual uno muestra que, bueno, biológico, y eso es biología, o sea, no hay nada no biológico a alterar el funcionamiento de un sistema y que actúe en consecuencia. Y eso lo traigo a colación en particular respecto a los seres humanos, porque los seres humanos tienen, además de su funcionamiento biológico, tienen un funcionamiento psicológico y una psiquis que tiene que ver con asociando roles particulares de género, ¿sí?, a sexos particulares por una asociación histórica. Sin embargo, esa asociación no es ni natural ni obligada. Por lo tanto, no existe esa justificación biológica a los roles de género. Y esto lo traigo a colación no porque sea un problema biológico, sino porque justamente las cuestiones de género no son una cuestión biológica y no se resuelven taxativamente de modo biológico, ¿sí? Eso es algo que es muy importante que lo recuerden porque más allá de dónde estén parados ustedes en el espectro ideológico sobre el tema, es fundamental que sean buenos biólogos y no salgan a justificar biológicamente cosas que no tienen justificación biológica. Que la justificación tiene que ser ideológica, conceptual y filosófica, ¿sí? Eso es muy importante. Esto es un ejemplo particular de cuidado, no justificar con la excusa del biologicismo o lo que es lo natural contra lo que es artificial, decisiones que son decisiones personales, políticas, éticas y morales que no hay que hacerse responsable. Uno las puede tomar de cualquier lado. Yo no estoy abogando por ningún lado, pero no tiene que hacerse cargo. ¿Te gusta, te gusta, no te gusta, no te gusta? Pero no me vengas a decir, no, esto está bien y esto está mal porque biológicamente es natural o antinatural, ¿sí? Eso es una cosa muy importante que la tienen que aprender, tanto para esto como otras cosas que se van a encontrar, cuestiones de ética y bioética, donde la justificación biológica, que el mecanismo funcione de una manera, eso sí se puede discutir. Esto funciona así. Entonces, si una persona tiene tal complemento cromosómico y le funciona de la manera correcta, bueno, sí, es normal que se haya desarrollado de cierta manera. Es lo único que uno puede justificar. Cómo esa persona se siente y se perciba y cómo funciona su psicología, no se puede ni apoyar ni rebatir en base a cómo funciona su biología. ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo que
nos diferencia, no sabemos de bien hasta qué punto o de qué nos diferencia, pero que nos hace particulares como seres humanos, que tenemos una psiquis que va en contra, que es lo que Aristóteles justificadamente reconocía como algo distinto. Y creo que generalmente hay un gran debate sobre, bueno, ¿es el ser humano distinto a los demás organismos? No sé, yo creo que no. Considero que hay unas propiedades emergentes de nuestra psiquis que nos hace particulares. No sé si mejores ni peores, no sé si los pulpos no tendrán su propia psiquis, que no la conocemos, tan extraña que no la conocemos, pero que estaría al mismo nivel si hubiera una manera de poner niveles. No lo sé. No me interesa tanto tampoco. No me interesa generar unas barreras entre lo humano y lo demás, pero sí reconozco que siendo humanos hay, no podemos tratar de la misma manera los problemas de lo que nosotros entendemos psicológicamente que con lo que podemos no entender los animales. Es decir, yo no pongo una separación entre un perro, un gato y yo por una cuestión de evolución ni de posición superior en la escala natural, sino simplemente que yo puedo entender y analizar mi propia psicología y no conozco ni tengo modo de entender el estado consciente y de conocimiento y de comprensión de un perro, de un gato, de un delfín, de un pulpo, de una cucaracha. ¿Sí? Solo tengo evidencia de que algunas cosas se parecen más y otras no. ¿Preguntas, comentarios? No sé si vos explicaste qué es lo que hace que una célula haga meiosis o mitosis, ¿no? Eh, ¿Cómo sabe la célula qué tiene que hacer? ¿Cómo? Bueno, vos decime. Así como la respuesta de qué tipo de molécula es esta en la parte en la parte subcelular, siempre es proteína. ¿Qué hace que una célula haga una cosa o la otra? Hay una respuesta genérica que siempre te saca las papas. ¿Qué cuál es? ¿Eh? Proteína. ADN proteína. Falta algo ahí. Bien, falta algo. Ahora todo en una sola frase que resuma todo junto. Hormona. No. Vamos de vuelta, está. ¿Qué hace que una célula haga una cosa distinta a la otra si tiene el mismo genoma? Si la información es la misma, si los genes son si la información genética es la misma, ¿de dónde tiene que estar la diferencia? Y en la, Es el resultado. puede estar en las variaciones o en el ambiente, en el caso de la temperatura, obviamente. Que se expresan distinto, o sea, los mismos genes se expresan distinto. Expresión. Expresión génica, para ser más claro. No me entra en la grilla de expresión génica, pero es eso. El fenotipo es el resultado. El fenotipo es lo que yo puedo medir resultante de la expresión génica. Entonces puede ser, no sé, en un organismo, los rasgos morfológicos, los funcionamientos fisiológicos, la forma de la célula. Incluso a veces se habla de que uno puede decir que el fenotipo es el conjunto de proteínas presentes en una célula. Incluso el conjunto de ARN mensajeros presentes en una célula. Todos esos son fenotipos. El genotipo es la información genética presente. ¿La expresión de un gen solo depende del patrón de expresión o hay algún otro? No, depende de los patrones de metilación. Ahora lo vamos a ver un poco más. Patrones de metilación y también depende de qué otras proteínas, hay unas proteínas específicas que encienden o apagan genes, que se llaman factores de transcripción. Básicamente hay dos grandes niveles principales, hay más, de regulación de que anda o que no anda. Uno es que el gen esté accesible o no, y otro es que además estén los factores de transcripción necesarios para agarrar y armar el complejo de transcripción. ¿Y se puede trabajar de forma local sobre eso? Sí. Es más, uno de los grandes desafíos modernos es justamente descubrir cuáles son los factores de transcripción y qué genes son activados o desactivados por qué factor de transcripción.
Pero la idea es que vos podés tener entonces un gen que está controlado, sabe cuál es su contexto en función de cuáles son los factores de transcripción que están disponibles. Ahora, ¿por qué están esos factores de transcripción ahí? Y también son productos génicos. Es decir, que hubo otros genes que se tuvieron que expresar, a su vez regulados por otros factores de transcripción. Entonces vos tenés toda lo que se llama una jerarquía de regulación que te va permitiendo. Entonces, por ejemplo, un gen se tiene que expresar en células de cierto tipo. Bueno, va a haber factores de transcripción asociados a esas células que van a estar siendo expresados activamente ahí y que van a encender esos otros genes. Cuando vemos desarrollo vamos a ver un par de ejemplos bastante simpáticos de esos genes. Profe, yo tenía una duda en PEPCO, en la parte de biología reproductiva está solo subida la clase. ¿Va a subir material o está repartido? Porque yo había visto que meiosis había quedado en la parte cuando vimos la mitosis estaba el... Voy a subir material. Como este año cambió un poco dónde quedaron las cosas, muchas, yo a veces lo que di ahora en separado aparece junto en algunos capítulos del libro, o sea que ahora voy a subir todo. No sé si va a quedar todo junto, porque por ejemplo mitosis y meiosis se ven en el mismo capítulo del libro, biología reproductiva se ve como otra cosa, pero bueno, en conjunto todo lo que quede subido debería más o menos abarcar todo lo que vimos. Y creo que a partir de la clase que viene, la semana que viene, vamos a hablar de desarrollo y quizás hablemos un poquito de escalas. ¿Eh? Y escalas. Básicamente, ¿por qué no nos podemos hacer chiquititos? ¿O por qué no hay insectos gigantes? O amebas gigantes. ¿O por qué es más rica una papa frita que una papa noisette?